Esperando la lluvia. Sí. Bien, comencemos. ¿Les parece, Horst? Sí, yo creo que estamos ya. Bien, hola a todos, gusto de saludarlos. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, sí, súper. Ah, excelente, excelente. Hicimos varios ajustes para que no tuviéramos dificultades. A ver, déjenme verlos a todos en cuadrito. A ver, ¿me hacen así si se escucha bien, por favor? Ya, excelente, excelente. Bueno, vamos a comenzar hoy día la tercera clase de nuestro curso de habilidades blandas. Hoy día nos toca un tema bien interesante que es la asertividad. Y luego de eso vamos a ver el trato con clientes difíciles. ¿Qué significa eso? Que vamos a aprender a ver cómo tratamos a un agresivo, qué hacemos con una persona molesta, cómo diferenciamos a un molesto de un exigente, y para cada uno de ellos vamos a entregar técnicas de trato que nos van a servir en términos de habilidades blandas, ¿ya? Antes de dar el inicio al curso, me gustaría recoger alguna apreciación, alguna consulta de la clase anterior. ¿Todo bien? Gracias, Juan. ¿Pudieron ver el video que les mandé después? Sí, sí lo vi. Ya, Así que totalmente clarito. ya, estupendo, estupendo, me alegra. Entonces, bueno, vamos, Horst, a comenzar con asertividad. Todos bienvenidos nuevamente. Y vamos contigo, Horst. Ok, bien. Gusto de saludarlos a todos, a todas. Buenas tardes. Alguien dijo que se espera lluvia, pero eso va a ser más adelante, tipo 3, 4, 5 de la mañana. Bueno, y el tema que tenemos para hoy día me parece que es re importante, los dos temas en realidad, que están absolutamente ligados, y que es el tema, digamos, de la asertividad. Y esto digo que es muy importante porque en este momento, si uno revisa la verdad Internet, hay una cantidad de definiciones y también de distorsiones realmente impresionantes con esto de la asertividad, ¿ya? La gente tiende a asociar que asertivo es ayuntarle a la primera, lo cual en realidad no tiene ningún sentido. Por eso vamos a revisar este concepto, ¿ya? Y después, como con Ingrid, vamos a revisar un poco cómo tratar, cómo comunicarnos, cómo enfrentarnos con distintos tipos de personajes que podemos llamar clientes difíciles y que se dan en todos los contextos, en el ámbito privado, en el público, en las instituciones, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar un poco por definir lo que es la conducta asertiva. Para eso voy a compartir una diapositiva, ¿ya? Y creo que aquí ya la tenemos clara. Entonces, vamos a definir la asertividad como la capacidad de lograr o hacer tres cosas, colegas. Uno, luchar por los derechos propios. Eso es tremendamente importante. Dos, decir lo que uno piensa y siente, expresar emociones, opiniones, sentimientos, etc. Y tres, fíjense bien, aprender a decir no, pero sin sentirse culpable. Entonces, repitamos, la asertividad involucra básicamente tres cosas. Esta es la verdadera asertividad. Luchar por los derechos propios, expresar lo que uno piensa, siente, etc. Y aprender a decir no, pero sin sentirse culpable. Estos son los tres elementos básicos de la asertividad. ¿Somos asertivos los chilenos? Yo creo que no. ¿Ah? Entonces, normalmente caemos en dos tipos de comunicaciones.
en vez de caer en la asertividad, que son las siguientes. Uno es el tipo de comunicación pasiva y el otro es el tipo de comunicación agresiva. El término medio y el óptimo es obviamente la asertividad, la comunicación asertiva. ¿Qué significa una comunicación pasiva? Por ejemplo, me dicen algo, me agreden, o bien algo que me molesta, o algo que yo no quiero hacer, y digo, ok, ya, y no me atrevo a reclamar o a exigir mi derecho. Por el contrario, hay gente que para no ser o no sentirse pasada a llevar, usan una comunicación agresiva. ¿Y qué hacen? Agreden rápidamente cuando el interlocutor les plantea algo. Y de esa manera creen que van a llegar a una mejor solución. Y la verdad es que es una muy, muy mala técnica. Por lo tanto, debemos ir desarrollando el modelo o el estilo de comunicación asertiva. Ya lo dijimos, pero yo lo voy a repetir un par de veces. Luchar por nuestros derechos, aprender a decir no y aprender a expresar lo que uno piensa y siente. Expresar lo que uno piensa y siente parece tan fácil, ¿eh? Pero en algunas ocasiones no lo es. Por ejemplo, ¿podemos expresarlo frente a un jefe? ¿Somos capaces de decirle no a una jefatura? O a veces en la casa, a un hijo, una hija, a la pareja, etc. Bueno, yo creo que si ustedes ven a su alrededor, van a ir descubriendo lo poco asertivos que somos los chilenos. Y dentro de los chilenos, ojo, son mucho más asertivas las mujeres. Por ejemplo, un varón va a una tienda de zapatos y nos probamos 2 o 3 pares y al final igual, nos probamos a lo mejor 10 y salimos con un par. ¿Por qué? Solamente para no sentirnos culpables. La mujer se probó 30 pares de zapatos y si no le gustó ninguno, se va y ningún problema. Y nosotros los varones nos hacemos un montón de problemas. Entonces, eso nos va mostrando que la mujer es mucho más asertiva que el hombre. O sea, es capaz de tomar decisiones basándose en lo que quiere, en lo que no quiere, de expresar lo que siente, etc. Bueno, estamos entonces ya claros con la definición de la asertividad. ¿Bien? ¿De qué se trata entonces en definitiva? Primero, aprender a expresarse. Segundo, no ser prepotente, que es la conducta del que se comunica en forma agresiva. No ser tampoco sumiso. Y aquí llegamos a un equilibrio interesante. La persona asertiva no es ni prepotente, ni menos tampoco sumisa. O sea, está en el término medio. Se relaciona de igual a igual con los demás, pero es capaz de plantear lo que quiere, lo que piensa, lo que desea. Junto con no ser prepotente, obviamente se trata de no pasar a llevar los derechos del otro, porque a veces no nos damos ni cuenta. No ser agresivo, y por último, ya lo dijimos, decir no sin sentir culpa. ¿Ya? ¿Se puede decir no? Por supuesto que sí, y se debe decir no. Bueno, está comprobado que las personas asertivas funcionan mucho mejor en todo sentido, y esto por algo muy simple, ¿eh? Es porque no van dejando cargas atrás. La persona que no es asertiva va quedando con mucha carga, muchas cosas que va echando a la mochila. Y por lo tanto, no va a tener energía libre y limpia para funcionar en la vida. Para funcionar en la vida hay que tener energía limpia, energía disponible, ¿ya? Pero cada vez que echamos algo en la mochila atrás, nos vamos cargando, y cada vez avanzamos menos. ¿Y eso en qué se transforma? En los rollos que todos hemos tenido, hemos pasado alguna vez. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que están en una discusión o comprando algo y el dueño del local, el vendedor, les dijo una estupidez? Y después llegas a la casa pensando y se te ocurre, ¿y por qué no dije esto? ¿Y por qué no dije lo otro? Eso es falta de asertividad. Normalmente, fíjense bien, colega, uno se arrepiente más de lo que no dice que de lo que dice. Es bien curioso eso. Nos arrepentimos. Por lo tanto, muchas veces decimos ya, ok, bien, sí, y en el fondo lo que queremos decir no. Yo tengo, bueno, todos tenemos miles de ejemplos de esto, ¿ya? Es cosa de ver alrededor y también de mirarse uno. Ahora, la asertividad, como todo tipo de rasgo psicológico y comunicacional, es algo que se desarrolla. Uno no nace siendo asertivo.
Hay gente un poco más asertiva quizás por genética, porque tienen una personalidad más fuerte, pero no se nace siendo asertivo. Entonces es algo que uno tiene que ir desarrollando para no ir quedando con la mochila llena de cosas. Y en la empresa eso es terrible. Y además, cuando uno no dice las cosas, también muchas veces queda con rencor o resentimiento. ¿Por qué? Porque no dijo lo que quería decir en su momento. Y el rencor y el resentimiento, algo que conversamos el otro día, es una emoción bastante negativa que limita el desarrollo profesional de uno. Entonces, moraleja, vayamos aprendiendo a ser asertivos. Y pongámonos como metas asertivos. Por ejemplo, tú vas a comprar y resulta que estás viendo que el vendedor te está pesando 900 gramos en vez del kilo. Y uno dice, no, total, ¿para qué pelear? ¿Para qué hacerse este problema? Claro, pero no te haces problema con eso, no te haces problema con otra cosa, y al final retrocede. ¿Y qué va pasando con tu personalidad? Se disminuye. Entonces, a veces, no somos asertivos. Miren, yo voy a ir al fondo al tiro, ¿eh? En el fondo, ¿qué hay detrás de la falta de asertividad? Les digo que, piénsenlo un segundo cada uno. Miedo, con todas sus letras. ¿Y miedo a qué? A perder una amistad, a que alguien nunca más te salude, miedo a tener una posible discusión o una pelea. Eso es lo que está detrás de la falta de asertividad. Entonces, ¿qué significa esto? Que al final, si vivo sin asertividad, en el fondo vivo también lleno de miedos, aunque a veces no me doy cuenta. Y uno se justifica, entonces te pasan a llevar en un lado, te pasan a llevar en el otro. Y uno dice, no, ¿para qué voy a pelear por los 100 pesos de la compra? ¿Para qué voy a pelear con mi vecino si total, igual me va a poner la música todo chancho? Y uno se queda calladito, y nos vamos quedando. Se te mete alguien en la cola, ¿para qué voy a hacer un drama por esto? Si total, igual se va a meter otro. Yo no digo que siempre haya que reclamar o siempre ser asertivo. Pero lo que te digo es que si tú cada vez vas retrocediendo y por miedo inhibes tu conducta asertiva, al final el único que pierde eres tú. Eso sí te lo puedo decir con una claridad absoluta. Y vas retrocediendo. ¿Mm? Mira, una experiencia personal, en una oportunidad en mi hogar, digamos, en mi casa, una gringa. Bueno, no sé si llamarla gringa, era una chica que venía de Tailandia, ¿ya? Y llegó a mi casa y el pelo lo tenía como una especie de tomate. Bueno, la cuestión es que aparentemente llevaba ya un mes en la casa y se bañaba así, pero nunca se había lavado el pelo y salía un olor, ¿ya? Bueno, y yo como dueño de casa y papá, complicadísimo. ¿Cómo le digo que se lave el pelo si eso tiene que saberlo? Y claro, y al final, mis hijas se lo dijeron y dijeron, oye, Noina, supongamos se llama, oye, Noina, ¿sabes que tu pelo está hediondo? ¿Por qué no te lo laváis? ¿Y qué hizo la tal Noina? Se lavó el pelo en la misma tarde. Y yo había hecho todo un drama, porque no era capaz de decirle algo que yo pensaba que tenía que hacer de parte de ella. Entonces, lo que yo les quiero traspasar con esto es que nos vamos excusando para no ser asertivos. Y encontramos una explicación, otra y otra. Y un segundo ejemplo personal. Creo que ya les contamos que venimos de Iquique, donde desarrollamos la empresa Raxi, que tiene ya, va a cumplir ahora los 30 años. Bueno, y en Iquique es común que a veces llegue todo un familión a verlo a uno. Aquí en La Serena también. Y llegó una familión, yo diría, de unas 15 personas, y entre ellos venía una prima. Terminado de almorzar, imagínense una cena, un almuerzo entre 15 personas, y todos se paraban, lavaban los platos, lavaban, etc. Pero había una prima que se quedaba sentada y no hacía nada, ¿ya? Miraba nomás como todos los demás, nos afanábamos por lavar los platos, en fin, recoger la mesa y todo. Y yo estaba tremendamente choreado y molesto con ella. Hasta que un día hablé con el hermano de ella, que también estaba de visita en mi casa. Y le dije, oye, Lucho, le dije, ¿por qué no le decía a tu hermana que haga algo? Es la única que se queda sentada y no hace nada. Y mi primo, el Lucho, me dice, oye, pero díselo tú, po.
Y yo, pero ¿cómo se lo voy a decir si eso es obvio? Todos lo hacemos. Pero díselo. Bueno, al día siguiente le dije, oye, mira, pasa esto. Ah, me dijo, no me había dado cuenta. Y de ahí para adelante, todos los días, era la que primero se paraba y lavaba loza, ayudaba, etc. ¿Entiendes? Entonces, los chilenos tenemos muchas trancas para decir las cosas. Nos inhibimos, nos da miedo, no lo hacemos. Pero, ¿qué es lo grave? Todo eso lo vamos metiendo a la mochila, a la mochila y a la mochila. De hecho, yo te aseguro que ustedes, yo les mandé un artículo que se llama Asuntos Inconclusos. Hay cosas que a lo mejor te pasaron hace 20 años y todavía te están, se llama rumiar pensamientos, eso en psicología. Y a lo mejor todavía estás rumiando esos pensamientos. Y eso es algo que te pasó hace 10, 15 o 20 años atrás. Quedaste, como se dice, con la bala pasada. Quedaste con rencor, con pica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en su momento no dijiste las cosas a tiempo. Bueno, yo les quiero mostrar dos casos ahora que para mí fueron muy ilustrativos. ¿Ya? A ver. Vamos a ver, a compartir la pantalla. Ya, no sé si se ve de nuevo ahí bien claramente, parece que sí. ¿Ya? Entonces, hay algo que no puedo sacar de acá. Ya, ahora sí. Bueno, definamos o resumamos los problemas de la gente con falta de asertividad. Primero, generalmente gente que tiene problemas. Segundo, van acumulando emociones negativas. ¿Cuáles? Rabia, frustración, rencor, resentimiento, etc. Tienen más dificultades de lograr sus metas porque no saben hacer valer sus derechos. Cuando quieren darse seguridad, recurren a la agresión. Entonces, por ejemplo, tú vas a una consulta médica y de repente hay un tipo que está estudiando, está esperando, el médico se ha demorado 1 hora y llega, entra a su box el médico y ¿qué hace el tipo? Agrede a la secretaria. Señorita, pero ¿cómo se va? ¿Por qué? Porque no sabe hacer valer su derecho. Y después es para la risa, porque entra donde el médico y entra tranquilito y sumiso. Sí, doctor, claro. ¿Sí? O sea, agredió porque no era capaz de ser asertivo. Otra cosa, dañan sus relaciones interpersonales. La gente que no tiene asertividad, tarde o temprano, daña sus relaciones. O a veces, incluso, más que dañarlas, ellos mismos se alejan para no tener problemas y dificultades. Despiertan también agresividad en los otros y tienen lo que se llama, recién lo dijimos, rumiación frecuente de pensamiento. Eso que hace pensando, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué? Y después de la batalla, claro, todos somos generales. Y uno dice, si lo hubiera dicho esto, hubiera ganado la discusión, o me hubiera salido bien el negocio, o cualquier cosa. ¿Ya? Pero nos quedamos rumiando. Y a mediano o largo plazo llegan al estrés, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se van llenando de rollos. Los rollos son esos pensamientos repetitivos que tenemos, ¿no es cierto? Y que a veces nos dan vuelta todo el día. Mal negocio, no ser asertivo. Miren, quiero darles 30 segundos para que lean este caso, sacado, digamos, de una chica, de un supervisor. Vean ustedes lo que dice. Ya, me imagino que ya lo leyeron. Triste la cuestión de él, ¿no? Al final, ni siquiera él fue al psicólogo, la señora lo obligó a ir al psicólogo. Entonces, imagínate, cualquier persona en la oficina que se acercaba y le decía, quiero que usted sea mi aval, era incapaz de decir no. Y al final lo dejaron clavado varias veces. Y eso con todo orden de cosas. Si un vecino le pedía prestar una herramienta nueva que había comprado, e incluso ni siquiera había usado, no podía decirle que no, y le prestaba la herramienta. Y después a veces se la devolvía, ¿no es cierto?, semanas después, o a veces en mal estado, y no era capaz de decir nada.
no era capaz de luchar por su derecho. Entonces, que la pasaba mal este tipo, por supuesto que la pasaba mal. Ahora, imagínense un cargo de supervisor, una jefatura. Un jefe tiene que ser asertivo. ¿Por qué? Porque el jefe a veces tiene que decirle no a sus subalternos, o tiene que exigir, o también tiene que ser capaz de tomar medidas impopulares. Ojo, un jefe a veces tiene, o un buen líder, tiene que ser capaz de tomar medidas impopulares. Y quiero mostrarles un segundo caso que este también fue dramático. Léalo primero. Bueno, este caso en Iquique se veía bastante. Esta es una chica, una enfermera, muy inteligente, profesional, y realmente yo creo que un 7 como enfermera, pero sin nada de asertividad. Entonces se acercaban las fiestas, y esto era por 4 o 5 años. Se acercaban Navidad, el Año Nuevo, el 18 de septiembre, o sea, feriados largos. Y todas las amigas, las colegas, digamos, a veces los jefes también, le decían, oye, qué sé yo, Juanita, ¿por qué no te quedas tú y me reemplazas? ¿Por qué venías por la Silvia? ¿Por qué Juanita no me cubre el turno? Oye, en 4 o 5 años nunca había tenido un año nuevo o una vacación decente, ni fiestas pachas, ni nada. Más encima, porque esto ya es realmente casi patológico, le llega a vivir, digamos, una amiguita. La amiguita llegó a Iquique en ese momento con muchas ganas de buscar trabajo, se afanaba, salía todos los días, pero fue pasando el tiempo y no consiguió pega. Entonces finalmente la amiga se quedaba en el departamento, se quedaba haciendo a veces fiestas hasta tarde y la enfermera tenía que levantarse igual temprano, no cooperaba, no daba ni siquiera un peso para los vueltos. Y claro, ¿y qué hacía la enfermera? Calladita. No ser asertiva, no era asertiva. Entonces, tarde o temprano, una situación como esa revienta. ¿Ya? Puede reventar de muchas maneras. Son 2 casos quizás muy emblemáticos que me tocó ver, yo se los quería mostrar, y creo que si nosotros nos examinamos a fondo, muchos de nosotros hemos pasado por experiencias parecidas a esta, o tenemos algún familiar o amigo muy cercano, o alguien en la oficina, que realmente tiene total falta de asertividad. Moraleja, vamos desarrollando la comunicación asertiva. Bueno, eso es un poco lo principal. Ahora, ¿cómo ser capaz de ser asertivo? ¿Cómo expresar lo que uno siente? La verdad es que hay que decirlo con todas sus letras. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién es capaz de decir no? ¿Quién es capaz de luchar por su derecho? Imagínate, cualquiera de ustedes. Imaginemos que vas a una situación como ¿cómo se llama? En el consultorio, en un CEPAP, que va a buscar la leche. Y el tipo que tiene que entregar la leche no te pesca. ¿Qué haces? Te quedas callado, que es una conducta pasiva. Lo agredes verbalmente, que es una conducta agresiva, o lo vas a acusar al jefe. Bueno, la idea es tratar de resolver la situación ahí mismo. Esa es la conducta verdaderamente asertiva. Y para eso significa decirle al tipo, oiga, por ejemplo, señor, yo me siento bastante molesto, usted me está haciendo esperar, necesito llevarme la leche para mis hijos, etc. Esa es una forma asertiva. También tenemos que aprender a decir no cuando nos piden plata, cuando nos piden celavales, cuando nos piden cambiar un turno y no queremos. Si queremos cambiar el turno, perfecto. Porque tampoco ser asertivo significa decirle a todo que no. No tiene nada que ver eso. O sea, tenemos que tener las capacidades para defendernos, entre comillas, conseguir lo que queramos, luchar por nuestros derechos. Esa es la esencia de la asertividad. El que no está asertivo, no es asertivo, tarde o temprano pierde, retrocede y devienen todos esos problemas que decíamos.
Ahora, para ser plenamente asertivo, hay una técnica que yo se la voy a mostrar. Y con eso vamos a ir cerrando esta parte de asertividad. Esta técnica se llama el DESC. Se les mandó un apunte también, un apunte para que lo lean con calma porque realmente es un buen apunte. El DESC es un acrónimo. Vamos a compartir de nuevo pantalla. Y además, si lo empiezan a utilizar, les va a dejar, no sé, una sensación de satisfacción enorme. ¿Ya? Déjenme encontrar el apunte acá. Ya, entonces, nos vamos otra vez al Zoom. Ya, ahí se está viendo, ¿no? Bueno, la forma de ser asertivo entonces es esta. Por ejemplo, yo les digo situaciones que son tremendamente típicas. Entra alguien, o el compañero mío de oficina, tiene la música a un volumen elevado y a mí no me deja concentrar. Se lo hago como un test a ustedes. ¿Qué haces? Le dije, baja el volumen, lo agredes, te haces el leso. ¿Cuál de esas tres sería la conducta asertiva? Obviamente, pedirle con todas sus letras que baje el volumen. ¿No es cierto? Si no nos atrevemos a hacerlo, la relación con él se va a resentir. ¿Y qué va a pasar con ese resentimiento? Que voy a andar solamente haciendo cagüines y pelambre, y diciendo, oye, este compañero es inconsciente, no respeta el espacio de los demás, etcétera, etcétera. Es un ejemplo. Entonces, llegas tú a la casa y tu hija tiene el tremendo desorden en la pieza, en el living, todo botado, la loza ni siquiera la hizo. ¿Qué hace una típica mamá? La reta. Oye, Juanita, pero mira, ¿cómo se te ocurre? ¿Quieres sucia? ¿Quieres desordenar? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? ¿Va a conseguir algo? No. Entonces, esta forma de decir las cosas en forma asertiva a través del DESC es la mejor manera que hay. Y les voy a ir mostrando cómo. Lo primero que uno debe hacer, ¿ya?, es expresar lo que uno desea que el otro cambie. O sea, describir la conducta que me molesta. Segundo, expresarla. Tercero, especificar el cambio que yo quiero ver en la conducta. Y después, hacer ver las consecuencias, ¿ya? Las consecuencias que van desde lo positivo a lo negativo. Describir. Primero, ¿cuál es la situación que se vive? Por ejemplo, otro ejemplo. Alguien entra y fuma en mi oficina. A mí no me gusta el cigarro, no me molesta el humo, etc. Esa es la situación que estoy viviendo. ¿Qué debo hacer ahora? Expresar. Y expresar. Y aquí, colegas, viene lo más importante. Eso se llama mensaje yo estoy molesto, a mí me disgusta que tú fumes en mi oficina, a mí no me parece, o a mí me parece, etc. Pero tiene que ser expresarle, ¿no es cierto?, lo que a mí me provoca de negativo. Y ahí hay algo muy importante, que lo vamos a ver en la clase de inteligencia emocional. Expresar la emoción negativa que me provoca la actitud del otro. Entonces, por ejemplo, mira, Diego, cuando tú entras a mi oficina y te pones a fumar, a mí, fíjense bien, a mí me molesta, me desagrada el humo y me enojo. Por lo tanto, y ahora le pido qué cambio quiero. Ya, le especifico el cambio que quiero. Y por tanto, ahora quiero que cuando tú entres a mi oficina, no fumes. Fíjense bien, no me he enojado, no lo he agredido y no lo he calificado. Ese es un pecado que todos solemos hacer, calificar a la gente. Por ejemplo, un colega o un trabajador me hizo bien una tarea cualquiera, y le decimos, oye, ¿quién es flojo? ¿Quién es dejado? ¿Quién es grandote? Cada vez que calificamos a la gente se resiente. Si quieren, colegas, desarrollar habilidades blandas, es lo más importante, no califiquen a la gente. No le digan nunca adjetivos calificativos. No le digan a la gente tonto, idiota, dejado, flojo. No.
Ahí dañamos las relaciones interpersonales y a veces para siempre. Y se ponen a pailas las relaciones interpersonales y las habilidades blandas. Bueno, y lo último, entonces las consecuencias, le hago ver, en vez de una consecuencia negativa, le hago ver primero una positiva. ¿Ya? Lo vamos a llevar a un ejemplo. Fíjense bien ahora, completito. Bien, entonces, primero describí. Mi colega está en el box de al lado y pone la música a todo volumen. A mí me molesta y no me puedo concentrar. ¿Qué hago yo? Normalmente o me quedo callado, enrabiado, o a veces agredo o le tiro una talla pesada. Ya, por la música. ¿Por qué no soy capaz de ir y hablar con él mirándolo a los ojos y decírselo? Bueno, si somos asertivos, yo debería decirle y expresar: Juan, a mí me molesta tu música porque me cuesta concentrarme, me enojo contigo, y ahora le pido que quiero, por favor, cuando yo esté en mi oficina o en mi box, no pongas tu música fuerte, ponla despacito o utiliza audífonos. ¿Estamos? Vamos a otro ejemplo. Entra la mamá a la casa, está el tremendo desorden. Entonces, en vez de llegar y retar a la hija y decirle que es una chica inconsciente, desconsiderada, etc., le dice: mira, Juanita, cada vez que yo llego a la casa, ahí estoy describiendo, y está todo desordenado y patas para arriba, ahora expreso: a mí me molesta, me chorea, me enojo contigo, me voy a mi pieza. Y al final, nunca conversamos. Y ahora, ¿no es cierto?, si especificamos, hagamos de otra manera. Llega la mamá a la casa: Juanita, cada vez que está todo desordenado, yo me choreo, me molesto, me enojo contigo, me voy a la pieza y nunca nos comunicamos. En cambio, y ahí especifico, me gustaría que cuando yo llegue tú tuvieras la pieza o el living ordenado, la ropa en su lugar y la loza lavada. Y así tendríamos una comunicación fantástica, comeríamos juntas, lo pasaríamos chancho, nos reiríamos y afianzaríamos nuestra relación. Ese es un buen ejemplo. ¿Ya? Esto a veces es como mejor practicarlo que escucharlo nomás, ¿eh? Pero yo creo que he tratado de ser lo más claro posible. Lo que sí les puedo recomendar es que a medida que sea más asertivo, tu vida va a mejorar. No va a haber rumiación, vas a ir dejando las cosas en su lugar, vas a quedar con energía libre para funcionar, etcétera, en vez de estar rumiando. Les voy a contar un último ejemplo para que entremos al tema de Ingrid. Y a mí me pasó, digamos, fue una cosa bien especial, ¿eh? Pero yo reconozco que esto era difícil. ¿Eh? Esto fue en una fábrica grande, en Arica, donde yo le hacía coaching al gerente general. Y al gerente general le habían reclamado varias veces los demás funcionarios que había una mujer ¿cómo se llama?, del Departamento de Administración y Finanzas, y esta mujer siempre andaba pateando, digamos, en buen chileno, ¿ya? Hedionda. Entonces, ¿qué había ocurrido? Que todos hacían detrás de ella gestos, de repente alguien decía, ¿no es cierto?, regalen un desodorante, pero nunca nadie le dijo. Y le dijeron al gerente general. Entonces el gerente general de una empresa, colegas de 480 personas, bueno, uno pensaría que un gerente general como él es capaz de ser inmediatamente asertivo. En el coaching quedamos que él iba a hacer, iba a tener la conversación con la mujer para decirle que en realidad debía usar desodorante o alguna cosa por el estilo. Bueno, como él está en Arica, yo en Iquique, nos vayamos cada 15 días, y cuando vuelve a Iquique me dice: oye, Jorge, me fue bien con la fulanita. ¿Qué pasó? Le dije: a ver, cuéntame. Mira, me dijo, reuní a las 20 personas del Departamento de Administración y Finanzas y les hablé durante un rato de lo importante que era la higiene. Entonces yo ahora le pregunto a ustedes, ¿este gerente general fue capaz de decirle a la mujer que solucionara el problema de la hediondez del hedor?
No, po. Ahora, ojo, yo reconozco que es recontra difícil, ¿ya? Decirle a una mujer una cosa así. A mí también me costaría, aunque una vez lo hice, ¿ya? Pero cuesta. Pero alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Entonces, teniendo la gerencia de una empresa de 480 trabajadores, no tuvo los pantalones para ser capaz de conversar con la mujer. ¿Ya? En oficinas me ha tocado ver, hay 9 mujeres y un varón. El varón cada que va al baño deja todo medio mojado, sucio. Y ninguna de las mujeres se atreve a decirle, oye, ten más cuidado al orinar. ¿Ya? Entonces, la instancia que yo les propongo es, vivamos relaciones más auténticas, diciendo las cosas, pero ¿con qué modelo? Con el desk. Si no, vamos a herir. ¿Y qué significa no herir? ¿Qué significa decir las cosas de buena manera? Seguir el modelo del desk. Por ejemplo, usted hágalo imaginariamente. Oye, cada vez que yo vengo a mi oficina y tu música está fuerte, a mí me molesta. No le digan, tú eres desconsiderado. No le digan, tú eres un inconsciente. No, digan, a mí esa música me molesta y me desconcentra. Y por lo tanto, te pido que cuando estemos trabajando en tu box y en mí, tu música sea bajita o uses audífono. Y así, puta, nos vamos a ir a tomar una cerveza el viernes, no siempre lo vamos a pasar chancho. ¿Ven? Una consecuencia positiva si soy asertivo. ¿Les va a cambiar la vida, chiquillos? Sí, si aprenden a ser asertivos. Lean los artículos que yo les envié. Vean también un link que les envié. Hay harto sobre asertividad. Algunos buenos, otros malos. ¿Ya? Pero practíquenla. Vamos, Ingrid, a abrir el micrófono unos minutitos. Y si alguien quiere hacer una pregunta con toda confianza, breve, para que después pasemos a tu tema. Adelante, Marcia. Hola, buenas tardes. Basándome un poco en el último ejemplo que Horst dio, ¿ya? Yo también he tenido que indicarle en mi trabajo a personas, nosotros usamos vehículos, ¿ya? Camionetas, que van a muchas partes, y hay personas que han dejado la escoba dentro de la camioneta, ¿ya? Entregan la camioneta sucia, con cosas que comieron, no las recogen. Y el problema es que yo he caído en eso, que hizo el gerente, en la cual yo a todos les envío un correo y a todos les digo, ¿sabes qué? Tienen que limpiar las camionetas por la normativa que tenemos y por el respeto al resto. Como que uno tiende a diluir, o sea, uno le dice como indirectamente a la persona eso, y uno tiende a diluir, ya. Estoy viendo que efectivamente quizás también me faltó para decir, oye, ¿sabes qué? Esto es así, ¿ya? Esto no, o por último haberle dicho de manera directa a esa persona. Pero es como muy común, y lo he escuchado muchas veces, que uno como que diluye ese tipo de cosas en todos, ¿ya? Y bueno, quiero dar su opinión y qué hacer, claro, al final después nadie dejó la camioneta nunca más sucia, pero nunca se le dijo a esa persona que el tema estaba complicado, o sea, que era una persona que tenía que mejorar esa conducta. Perfecto. Oye, Marcia, muy buen ejemplo el tuyo, pero en realidad eso es casi, cuando uno manda un mail, un memo, es casi como lo que hizo el gerente que yo les cuento. Uno tiene que acercarse o llamar a la persona, si tú eres la jefa, y decirle, Juan, siéntese. Mire, yo, Juan, estoy bastante molesto porque hace una semana mandé un mail y sin embargo su camioneta sigue estando en un estado de suciedad y deplorable. Yo estoy muy molesta con usted. ¿Qué podemos hacer? ¿Te das cuenta? No lo agredes, no le dices que usted es flojo, que usted es sucio, nada de eso. Pero le haces ver que tú estás bonito. O sea, no tengas miedo de expresar la emoción que te genera la conducta del otro. Porque te genera una emoción. No tengan ese miedo. Y después, ¿cómo sería el diálogo? Oiga, Juan, yo estoy muy molesta porque hace una semana, y le pediría que de aquí para adelante, por favor, cumplamos el aseo de la camioneta. ¿Qué le parece si en 2 o 3 días más lo revisamos? Y así, mire, vamos a seguir trabajando todos contentos. ¿Le parece? Oye, te digo, Marcia, los trabajadores reaccionan increíblemente bien cuando uno les dice las cosas, pero como en Chile tenemos una cultura del callarse, una cultura de no decir las cosas,
Entonces a veces ni siquiera sabemos qué piensa el otro. Cuando nos acostumbramos a este estilo de decir las cosas, pam, pam, vino, vino, pero sin calificar, ganamos en todos sentidos, gana el trabajador, ganan los colegas, y en la familia también, por cierto. Bien, bien. ¿Qué otro ejemplo? Pregunta. Sí, me gustaría decir algo, Jorge. Sí, bueno, no sé si es complementar lo que quiero mencionar, pero a mí me pasa mucho que, bueno, va de la mano con la asertividad, lógicamente, que es respecto al hecho de hacer juicios, que tú recién mencionabas, el hecho de no ocupar calificativo, pero por ejemplo pasa mucho donde yo trabajo, que hay personas que uno le pide algo, sobre todo en el departamento de administración, donde tienen que entregar, hacer las compras, o el jefe de operaciones, que me causa mucha gracia porque en realidad la persona previa a la solicitud hace juicio dependiendo de la persona que se lo pide. Por ejemplo, si una persona que él, no sé, no le cae muy bien, por ejemplo, hace un juicio previo y lo hace para todos, y entonces condiciona un poco esa situación. Yo creo que entonces, bueno, y el ejemplo es que muchas veces dicen, no, ¿para qué compramos pasajes a esta persona si a veces falta, no toma el vuelo, o esta persona no ir nuevamente a su casa porque no está, cosas como que no tienen por qué hacerlas, y en realidad hay una orden que se está dando. Yo quería mencionarlo porque creo que precisamente el juicio, o el no hacer juicio, va de la mano porque estamos conversando, que en el fondo es transmitir el mensaje que quiero para liberar lo que quiero hacer, ¿cierto? Y por otro lado buscar la forma más adecuada de plantearlo. Entonces creo que también es importante, me parece que dentro de lo que estamos conversando. No, estoy súper de acuerdo contigo, digo, lo único que yo agregaría es que muchas veces ni siquiera es un juicio, es un prejuicio. Porque, por último, un juicio uno se lo hace después de haber visto la conducta de una persona en reiterada oportunidad, pero muchas veces lo que tú cuentas es un prejuicio. O sea, entonces, claro que estamos actuando mal, no, pero tú diste en el clavo, no califiquemos, no digamos flojo, esto, lo otro, no. Ahí es donde metemos las patas y las relaciones se nos complican. Si queremos desarrollar las habilidades blandas, no califiquemos. O por último, califiquemos la conducta. Señora Juanita, mire, el aseo aquí en la pieza le falta que usted limpie un poquito más el rincón. Pero si le decimos, oiga Juanita, mire que es floja, mire que es dejada, mire que es apurona, ahí la embarramos. Pero no se trata tampoco de no criticar, se trata de usar el esquema del desk. Van a tener un buen apunte que les mandamos. Bien, una o dos intervenciones más para que pasemos al tema de la India. Hola, yo, Angélica, por acá. Angélica. Ahí, estoy en el trabajo todavía, por eso estoy con mascarilla y guantes. La mascarilla. Sí, ya, es que mire, bueno, a mí me pasa que yo tengo que manejar información a nivel nacional, que es sobre los documentos que uno pide para viajar. Y hay mucha mala información, sobre todo que da comisaría hacia los pasajeros, cuando van a sacar su salvoconducto, cosas así. Hay comisarías que otorgan permiso, otras que no, que les dicen que el pasaporte sanitario sirve, otras que no, y así mil cosas. Entonces llegan aquí muy desinformados, creyendo que la información que les otorgó Carabinero es la correcta, y nosotros aquí le cambiamos toda la versión porque les pedimos otra documentación para poder viajar. Entonces se arrechan y como que nos empiezan a insultar a mí, qué cosas no me han dicho, y igual intento tener una actitud un poco pasiva. Sí, si están listas, bajen nomás. Gracias. Entonces, igual hay un momento en el que uno se empieza a alterar porque te empiezan a atacar, literal. ¿Cómo se llama? No respetan el metro de distancia que necesitan. Y al final uno igual empieza a tomar como una conducta un poco agresiva, pero más como a la defensiva, porque uno al final son ellos los que te están agrediendo. Entonces, a mí me falta mucho eso, como el saber lidiar con personas que ya vienen agresivas hacia mí, Okay. con información que yo no les puedo como otorgar. Ok. Bueno, entonces, Angélica, te va a venir de perilla lo que vamos a conversar ahora, ¿ya? Ya. Que es un poco el trato con cliente difícil. En todo caso, una pequeña observación antes del tema. Pensemos en esa persona con qué emociones viene. Y cuando te contacta, ¿no es cierto? Y le habían dicho que la cosa era blanca y tú ahora te das cuenta que es negra. Bueno, Tal cual. en ese momento, ¿el qué sufre? Una frustración. ¿Y qué es la frustración? Es una sensación de rabia.
Y esa rabia la persona normalmente la suelta con lo primero o la primera persona que se le pone al frente. Entonces, la frustración siempre genera rabia, molestia. Y el tipo, digamos, lanza toda la rabia con la primera persona que se le pone al frente. Lo que sí te recomiendo, haz el esfuerzo de no entender que esa agresión es a ti, es a tu rol. Acuérdense que el otro día Ingrid conversó del rol. Esa agresión no es angélica, es a tu rol, y si hubiera otra chica y otra enfermera, sería lo mismo, es al rol al que... Pero bueno, ahora vamos a pasar a ese tema como... la idea de todo esto es la siguiente: tratemos bien a la gente. En el caso de los empleados, siempre, chiquillos, pongan atención a sus sentimientos, a sus emociones, siempre. En el caso del público, vamos a ver ahora con Ingrid algunos tips, ¿no es cierto?, que nos van a servir harto. Gracias. Bueno, gracias a ti, y creo que, Ingrid, pasamos a tu tema. Bueno, como estábamos conversando, la verdad que las personas son todas diferentes y las personalidades hay para todos los gustos. Hay personalidades que son fáciles de llevar, hay personalidades que son más complejas, pero hay ciertas personalidades que son como relativamente estándar, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver un poco esas formas de relacionarse y qué hacemos en términos de trato con cada una de ellas. Y voy a tomar lo primero que mencionó Angélica recién, y en este caso es una persona que está molesta. La persona que está molesta le pasó algo, ¿cierto? Le pasó algo, por algo está molesta. Y lo más probable es que tenga razón para estar molesta. ¿Ya? Eso hay que considerarlo. Si a mí me dieron una información en una comisaría y llego al lugar de trabajo, ¿cierto?, de Angélica, y me encuentro con una información totalmente contraria, me voy a molestar. Y está bien que me moleste, es normal, ¿ya? Pero como soy una persona molesta, una vez que yo solucione ese problema, la molestia se va a acabar, ¿ya? Y esto hay que tenerlo súper claro, ¿ya? ¿Por qué? Porque a diferencia de un agresivo, y ya se los voy a explicar en un minuto más, el agresivo siempre se comporta agresivo. En cambio, el molesto puede ser agresivo, pero se le va a quitar. ¿Se va entendiendo? ¿Ya? ¿Qué hacemos con una persona molesta? En general tenemos 3 pasos, y estos 3 pasos son infaltables. Lo primero, cuando yo recibo una persona enojada, es dejar que exprese la molestia. ¿Ya? En este caso sería que yo vengo del otro lado, me dijeron que tenía que hacerlo distinto. ¿Se entiende? Que exprese la molestia. En un lenguaje más popular yo podría decir que vomite, que bote aquella emoción con la que viene. Porque si yo no lo dejo hablar, él tampoco me va a dejar hablar a mí. Él o ella, ojo, puede ser cualquiera de los dos. Entonces, con una persona molesta, primero, dejarla hablar. Segundo, ponerse en su lugar. ¿Y cómo me pongo en el lugar de la persona? Con frases tan simples como, por ejemplo, yo en su lugar estaría igual de enojado. Yo lo entiendo, a mí me habría pasado exactamente lo mismo. Sí, usted tiene toda la razón con lo que está diciendo. Bien, voy a ponerme de parte de la persona, porque en general la persona está enojada y les insisto, tiene razón para estar enojada. ¿Ya? Ahora, una vez que yo ya me puse en su lugar, recién viene el tercer punto, que es ofrecer una solución. Recién. Primero tengo que dejar que la persona exprese. Segundo, me pongo de su lugar. Y tercero, recién ofrezco una solución. ¿Ya? Una vez que yo ofrezco una solución, la gran mayoría de las personas se va a quedar conforme. ¿Ya? Sin embargo, va a haber un porcentaje de personas que van a insistir con la molestia. Y en ese momento es cuando yo tengo como trabajador, funcionario, etcétera, que recurrir también a los mandos que están por sobre mi persona. Cuidado con eso. La supervisión o la jefatura está para controlar, para corregir, etcétera.
pero principalmente la jefatura está para apoyar. Por lo tanto, frente a una situación compleja, la jefatura tiene que intervenir, ¿ya? Y cada uno, bueno, tiene una jefatura por encima, ¿ya? Entonces, una persona molesta manifiesta esta emoción porque le pasó algo, ¿ya? Ahora, ¿qué es una persona resentida? ¿Han escuchado esa palabra? Generalmente se ocupa el resentido social. ¿Han escuchado eso alguna vez? Muévanme sus caritas que yo los veo acá en las pantallas. ¿Mm? Bueno, la palabra resentida viene de rencor. Rencor viene de rancio. Rancio es algo que se pudre, que se echa a perder. Por lo tanto, cuando yo digo que es una persona resentida, en el fondo estoy diciendo que la persona tiene algo adentro que se está echando a perder y que por lo tanto lo hace comportarse de una manera en particular. ¿Cómo se comporta un resentido? Y aquí todos tienen que estar bien alertas porque las señales son claves de la persona resentida. La persona resentida estuvo molesta, pero no lo dijo. ¿Ok? No lo dijo. Y como no lo dijo, quedó resentido. Entonces, una persona resentida se expresa de la siguiente manera. A ver, voy a ocupar de ejemplo a Graciela o a Carlos, que trabajan en el Colegio María Educa, que están en este grupo. ¿Cierto? Puede que llegue una persona, por ejemplo, a su lugar de trabajo, y usted le dice, ya tiene que llenar tales documentos. Y la persona empieza, siempre lo mismo. La otra vez me pasó igual, no lo pude hacer. ¿Ya? Entonces el resentido está enojado por algo, pero no te lo dice directamente. Entonces empieza con evasivas. ¿Qué tengo que hacer yo con un resentido? Con una persona que, por ejemplo, fue a pedir matrícula al colegio y no lo llamaron, no lo citaron y sigue enojado. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que hacer que reconozca que está enojado. Eso es lo primero, ¿cierto? Que reconozca que está molesto. Y una vez que reconoce la molestia, entonces yo lo trato como a un molesto. ¿Cuáles eran los pasos? Exprese. Me pongo de su lado. Y en tercer lugar, ofrezco una solución. ¿Sí? Pero yo tengo que lograr que diga que está enojado. Y eso es sumamente difícil, ¿ya? Por ejemplo, a ver, déjenme pensar en otro caso. Una empresa constructora decía que llegaba un cliente y le decía, pero ¿por qué no quiere comprar acá en esta constructora? No sé, no me tinca nomás, pero dígame, ¿qué es lo que tiene alguna mala impresión de nuestra empresa? No sé, ¿qué? Bueno, mire, la verdad es que yo vine hace 2 años atrás y no me dieron ni bola, la ejecutiva me trató mal, y entonces ya ahí está expresando. ¿Ven la diferencia? Tengo que hacer que saque primero la molestia, ¿ya? Siempre el resentido tiene esta cosa como de no decir, de dejar a media, etc. ¿Ya? Ahora, la persona agresiva es totalmente diferente a lo que estamos hablando, ¿ya? El agresivo en general le sirve ser agresivo, por lo tanto se comporta de manera agresiva siempre, ¿vale? Siempre. Y el agresivo en general es ofensivo, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener mucha gente, por ejemplo, Carolina, que trabaja con público, Angélica, Carlos, de los que estoy viendo aquí en primera línea, acá en estos cuadritos, ¿ya? La persona agresiva ofende. Entonces el agresivo no te dice, a ver, por ejemplo, te puede decir, es que señorita, usted es tonta, que no entiende. ¿Se entiende la diferencia? Si por algo está en este cargo, pues si este cargo es para puro estúpido. ¿Sí? El agresivo ofende. ¿Y cómo se comporta el agresivo? En general, habla fuerte, camina con un paso seguro. La postura física, chiquillos, no sé si se alcanza a notar un poco con la cámara, pero en general es un poco hacia atrás,
¿vale? Como pecho paloma que se dice. Muy bien, Marcia, así mismo. ¿Ya? En general es hacia atrás y tienden a hablar brusco, entonces además nos dan un poco de miedo. ¿Ya? Entonces muchas veces como nos dan miedo enfrentarlos, los evitamos. ¿Ya? Con la gente agresiva hay poco que hacer, colega. ¿Ya? Hay poco que hacer porque es un modelo que ya tienen incorporado. Entonces, en general, la técnica más bien va por el autocontrol de uno. ¿Ya? El autocontrol de uno, de no caer un poco en la misma línea. ¿Ya? Ahora, cuando una persona está agresiva, violenta, jamás, jamás, jamás hay que tocarla. ¿Ya? Eso, por favor, mucha consideración con esto. Cuando digo tocarlo, me refiero a decirle esto, oye, pero cálmate, o ¿qué te pasa? ¿Ya? ¿Se han dado cuenta que cuando hay una pelea de a dos, el que se meta a separar siempre sale machucado? ¿Se han dado cuenta, no? ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando tú estás peleando, cuando tú estás en un nivel de agresión, tu cerebro todo lo lee como una agresión. Por lo tanto, si yo te digo cálmate y te toco con la mano, ¿cierto? Esa persona, su lectura cerebral es que viene un combo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, mucho cuidado con eso. Si yo estoy peleando en este momento, Juan Ardiles con Roberto Bonilla, ¿ya? Y yo vengo y digo, ya, tengo que separarlo. ¿A quién voy a sacar físicamente? Al que esté más tranquilo. Siempre al que esté más tranquilo, ¿ok? A la persona que esté más violenta, más agresiva, eviten siempre tocarla. ¿Por qué? Porque te puede llegar un combo de vuelta, ¿ya? Es por un tema cerebral, la persona capaz que ni siquiera tenga intención, pero ocurre, ¿ya? Ahora, hay un personaje que es un poquito distinto, que es la persona exigente, y es muy fácil confundirla. Chiquillos, si voy muy rápido me interrumpen nomás y me preguntan, ¿vale? Si quieren ahondar un poquito más en alguno de los personajes, igual al final vamos a dar espacio para preguntas, ¿ya? Pero si tienen una duda, nada más me dicen. Ya, me gustaría saber a quién de este grupo le gusta el pescado. ¿Mm? ¿A quién? Ya. Claudita Cuña, ¿a usted le gusta el pescado? ¿Cuál es su pescado favorito? La reineta. La reineta, perfecto, también es uno de mis favoritos. Claudia, si tú vas a comer a un restaurante y pides reineta, y en vez de reineta te dan merluza, ¿tú te das cuenta? Sí. Te das cuenta, ¿cierto? ¿Y qué haces? Le digo que se equivocaron, que había pedido reineta. Ya, perfecto. Ya, Claudia, gracias por tu aporte. Abramos ahora un poquito la conversación. La característica de la persona exigente es que sabe lo que quiere. ¿Ya? Esto es clave. Por ejemplo, Diego, tú que trabajas ahí en los gobiernos regionales, los niveles de exigencia en general son sumamente altos. ¿Ya? Los GORES son súper ejecutivos, son bien profesionales en general. ¿Ya? Entonces la Claudia, que quería una reineta, y le llegó una merluza, ¿cierto? En Moniquito, usted que es de Bolivia, los nombres de los pescados ya son distintos. Imagínate que pediste una trucha y no era nada. ¿Ya? Te llega otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? La Claudia no está enojada, no está agresiva, simplemente es exigente, porque ella sabe lo que quiere, y ella quiere una reineta, ¿sí? Y probablemente quiere una reineta fresca. Entonces, si no le llega lo que ella espera, ella va a reclamar. Y le insisto, no está molesta, no es agresiva, ni está resentida. Simplemente es exigente. Sabe lo que quiere. ¿Se va entendiendo?
A todo nivel, chiquillos, por ejemplo, los que trabajan en colegios, hay apoderados sumamente exigentes. La gente que trabaja en corretaje de propiedades. Por ahí tenemos a la gente que trabaja en cocina, ¿cierto? En obra. Hay personas sumamente exigentes, ¿ya? Entonces, a esos clientes o a ese tipo de personas, tú no los puedes engrupir en chileno común, ¿ya? No los podías hacer hueopato, no les podías decir algo que no es, porque definitivamente saben lo que quieren, ¿sí? Esa es un poco la idea con la persona exigente. Ahora, dentro de este grupo, ¿tenemos a alguien que se considere tímido o tímida? ¿Hay alguien que se considere tímido o tímida? ¿Nadie por ahí? Bueno, ¿cómo se comporta una persona tímida? Cualquiera, a ver, díganme una idea. ¿Cómo se comporta una persona tímida? Omite, no pregunta nada, está nomás, no enfrenta una situación. Ya, ok. Voluble. Por la postura también. Perfecto. Por la postura, no mira los ojos, baja la vista, el saludo del apretón de mano lo da en forma débil, Bien. el volumen de la voz más bajo, todo eso. Los Exacto, gestos, la Cecilia. postura. Exacto, También. exacto. A ver, en general las personas tímidas hablan despacio, no son muy expresivas, manifiestan ciertos gestos de nerviosismo que pueden ser a través de las manos, movimientos en las piernas, sudoración excesiva, etc. ¿Ya? Ahora, cuando una persona es tímida y un día tira una broma buena, ya tira una broma buena y todos nos reímos, inmediatamente alguien del grupo le va a decir, ¿sí de dónde? Mira cómo saliste bueno para la talla. O sea, nos vamos un poco a burlar de que esa persona se haya expresado. Y ojo, ese humor no es tan sano porque en el fondo yo le estoy diciendo, vuelve a tu rol. Tú no eres aquí el que habla, tú no eres el que tira la talla, tú soy el tímido. Entonces en el fondo le digo, vuelve a tu rol. Ahora, en términos de habilidades blandas, colega, a los tímidos nosotros tenemos que protegerlos. ¿Ya? Y por protegerlos me refiero a algo bastante concreto, que es cuidarle el espacio. ¿Por qué? Porque a un tímido, cuando hable, el resto se lo va a comer. Se lo va a comer. Por ejemplo, si tú estás en una reunión de grupo, hay 6 personas, y una persona tímida hace un comentario, inmediatamente va a salir otro que hable más fuerte y se perdió la idea. Ahora, ¿cómo lo cuido yo? Y se lo voy a decir de una manera súper concreta. Por ejemplo, pongamos que Verónica, que está por ahí en el grupo, pongamos que Verónica es la tímida en este caso, y comenta algo al grupo, y entonces Carlitos Robles la interrumpe, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que decir, espérate, Carlos, estoy escuchando a Verónica. Verónica nos dijo tal y tal cosa, y yo repito lo que dijo Verónica. Claro, porque la tengo que ayudar un poquito. Po. Entonces, la protejo dándole espacio. A ver, silencio un poquito el resto. ¿Qué tienes que decirnos tú, Verónica? ¿Ya? Y si alguien habla más fuerte, vuelvo a tomar la misma acción. A ver, pero no, es que necesito escuchar. ¿Me decías qué? Y le doy espacio. Eso se llama proteger en el fondo a las personas más tímidas. Ahora, a diferentes niveles, por ejemplo, cuando van los apoderados y habla uno solo, ¿ya? Cuando alguien quiere comprar una casa, ¿cierto? Y en el matrimonio solamente habla uno de los dos. También hay que proteger al más tímido. Claro, ¿y cómo? Dándole espacio. Hay varios que se ríen solos por ahí, no sé de qué se acordaron. ¿Ya? Hay que darle espacio. ¿Y cómo le doy ese espacio? Protegiéndolo un poco del grupo. Hay veces que la gente es tan tímida que por timidez no saluda. Cuidado con eso también, no es que sean rotos ni maleducados.
sino que la excesiva timidez a veces le dificulta hasta el saludo, ¿ya? Y bueno, así como hay gente tímida, hay gente buena para hablar, ¿o no? ¿Quién me cuenta así cortito cómo es una persona buena para hablar? A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie por ahí? Bueno, la persona buena para hablar, colega, en general no respira. No hace pausas entre oraciones. Entonces, a ver, se los voy a ejemplificar para que entendamos bien a qué me refiero con alguien bueno para hablar. Giovanna, ¿puedes abrir tu micrófono un poquito? Un segundito. Ya. Giovanna, haz como que tú me estáis vendiendo 1 kilo de papa. Ofréceme 1 kilo de papa. Tengo 1 kilo de papa, que es una papa fresca, la trae del valle. Tiene papita. Ah, qué bueno, porque sabe que yo soy del campo. Y en el campo hay papas re buenas, re buenas. Usted conoce el campo, yo soy de allá del sur, po. Mi mamá tuvo 9 hijos, yo soy el segundo. Segundo, sí. Todos salimos buenos para la pega, menos uno que se cayó al trago. Menos uno que se cayó al trago. Claro, pero por eso yo sé de papa. Yo sé de papa, yo le podría contar que en mi casa hay papas de varios tipos. Allá en el sur donde yo vivía, le conté, pues yo vivía ahí con mi mamá. Ejemplifica. Ya. ¿Queda claro? Cuenta toda una historia. Exacto, Giovanna. Ahora, la gente buena para hablar no entiende las señales no verbales. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando en este caso con Giovanna y empiezo a mirar el celular, cualquiera de ustedes entendería que me tengo que ir o que me aburrí, ¿o no? El hablador no lo entiende. ¿Ya? El hablador no lo entiende. Si yo estoy acá, imagínense que esto fuera físico, ¿no? Yo digo, ya chiquillos, terminamos entonces la reunión. ¿Qué entienden ustedes si yo me paro? ¿Que termino? Po? ¿Termino? El hablador no. El hablador sigue sentado. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Me siguen? Entonces, con la gente habladora, ¿qué hacemos? Porque es difícil, es difícil. Apenas habló, o sea, apenas respiró, hizo una pequeña pausa, yo le tiro una pregunta cerrada. ¿Qué es una pregunta cerrada? Una pregunta que requiera un sí o un no. ¿Ok? O más simple, por ejemplo, no sé, pues imaginémonos que alguien va a comprar una casa. ¿Usted la casa la quiere casa esquina o a mitad de cuadra? Mitad de cuadra, porque, y la quiere café o la quiere verde. La quiere verde. ¿La va a comprar al contado o la va a comprar con crédito? ¿Se entiende? No le vayan a preguntar cómo le gustaría la casa. Lo perdiste. Media hora conversando. ¿Se va entendiendo? Ahora, cuando ya es extremo, hay que recurrir directamente al tiempo. ¿Ok? Cuando ya la persona no hace caso a ninguna señal, hay que decirle directamente, sabes que ahora no puedo seguir en esto, ¿qué te parece si lo retomamos después, etcétera? ¿Ya? Porque hay veces que no queda otra que recurrir directamente al argumento del tiempo, ¿ya? La gente buena para hablar en general necesita atención. El problema es que cuando estamos trabajando a nivel laboral no siempre se dispone del tiempo o las ganas de escuchar a un otro. Ahora, cuando en la oficina ya sabemos que hay alguien bueno para hablar, acá hay otros tips, ya no los podemos ver todos, pero si viene, por ejemplo, el Horst, viene entrando a mi oficina y yo sé que es bueno para hablar, yo me paro y lo recibo en la puerta, po. Claro, porque a la hora que se sentó en mi escritorio, ya ocupé 1 hora de la mañana. Entonces son pequeños tips
tips, pequeñas estrategias que hay que ir considerando cuando la gente es demasiado buena a hablar, ¿ya? Ahora, hay gente que es patuda. ¿Conocen gente patúa o no? Ya, a ver, ¿quién me cuenta cómo se comporta un patúo? Así cortito, a ver quién se anima. O una patúa. Lo que pasa es que acá hay Dale. patúos que no miden los límites ya en nada. Entonces se atreven de repente a preguntar o pedir cosas que una persona que no es así no aceptaría, o sea, no lo haría, ¿ya? Como que no capta que eso puede molestar a la otra persona o no capta que está pidiendo más de lo que corresponde, por ejemplo. Sí, y bueno, y de hecho pasa que a veces la gente es tan patúa que uno queda sorprendido, po. Entonces no alcanzáis a hacer nada en el fondo. A ver, ¿cuál es la característica del patudo? Para que nos quede claro, es que se toma demasiada familiaridad en el trato, ¿ya? Para que lo entendamos bien. Te habla como si te conociera de toda la vida, por supuesto te tutea, ¿ya? Te puede pedir un favor extra, que hagas alguna excepción en el trato, algunos que son más tirados para la punta te pueden pedir el teléfono o cosas por el estilo. Se dice, como en el lenguaje popular, que los patúos uno les da la mano y te agarran el brazo, ¿cierto? Ahora, eso no es tan lejano, chiquillo. Cuando yo no conozco a alguien y esa persona me da la mano, pero me agarra el brazo, en general es gente media manipuladora. Cuidado con eso. Distinto es si tú me atendiste bien y yo me voy contenta y entonces te doy este típico saludo de mano que es un poquito más agarrado el brazo. Ahí es agradecimiento. Pero si yo no te conozco y te agarro sobre la muñeca, en general es una actitud más bien patúa y un poquito manipuladora, ¿ya? Ahora, con los patudos, ¿qué hacemos o cómo lo enfrentamos? Lo que hay que hacer acá, chiquillos, es exagerar el protocolo. Exagerar el protocolo. Entonces, por ejemplo, si usted está a cargo del ingreso a un área de trabajo, del ingreso a un colegio, del ingreso a una fábrica, ¿ya? Y viene gente patúa, entonces yo exagero el protocolo. No es que usted tiene que poner su nombre acá y tiene que poner los dos nombres y los dos apellidos. Claro, probablemente a una persona normal le pido solamente el primer nombre y el primer apellido, pero al patúo le pido los dos nombres y los dos apellidos. ¿Se va? ¿Por qué? Porque en el fondo al exagerar el protocolo, yo hago el encuadre. ¿Y qué es lo que es el encuadre? Es la relación que yo tengo con el otro. En este caso, no es mi amigo, no es un conocido, es una persona que está accediendo a X servicio o situación, pero que está tratando de llegar de manera más rápida o más, saltándose los protocolos finalmente. Por eso que la forma es volviendo a los protocolos. Ahora, me acuerdo, en un caso, en una oportunidad le hicimos nosotros un curso al MOP, ¿vale? Al Ministerio de Obras Públicas, y ellos nos contaban otro tipo de cliente que era muy difícil de tratar, que era, en el fondo, el público que es de clase alta, ¿ya? Que es bien complejo tratarlo. ¿Ya? Por ejemplo, el MOP estaba construyendo una avenida importante acá en La Serena, y esta avenida responde a un sector alto de la ciudad en términos socioeconómicos. Entonces, cuando iban a construir, apareció un dueño casa y le decía, es que yo voy a ir a hablar con el alcalde, que es amigo mío. Claro, yo estuve comiendo ayer con el intendente, así que le voy a decir que a ustedes los paren inmediatamente esta obra. ¿Ya? En los colegios, claro, en los colegios pagados, a veces el apoderado viene y te dice, oiga, pero si yo a usted le pago su sueldo, ¿cómo me va a dejar repitiendo al niño? ¿Sí? Esa es otra forma de patudez. Es para el otro lado. Pero la forma de trato es la misma, ¿ya? Cuando la gente, por situación socioeconómica más elevada, abusa, también hay que exagerar el protocolo. ¿Ya? Exagerar el protocolo, en el fondo, ¿para qué? Para volver a marcar la distancia con el otro. Dime, Carlos. Disculpa, una consulta. Mira, más que todo, yo, me parecía yo,
más que todo, bueno, acá estamos hablando más de las personas más adultas, pero nosotros que trabajamos con niños, porque también pasa el caso que son niños, hay niños patudos, niños sin personalidad, ¿cómo se toma esa situación? No creo que que mismo que un adulto, ¿o no? No, claro, es incluso más difícil. Es incluso más difícil. ¿Por qué? Porque Ejemplo, tú estás tomando, disculpa, estás tú tocando el tema de las personas de cómo es la situación. Los niños pequeños son no sé si hay mucha personalidad o son muy patudos. Se tratan de tú y tú y... sí, sí. Bueno, miren, por ejemplo, los profesores, Carlos, en general, están súper expuestos a niveles de violencia altos, y de agresiones. Nadie lo ve porque hoy en día todos piensan qué pasa si agreden al alumno, pero nadie mira el otro lado, ¿ya? Cómo es agredido a veces, en este caso, el profesor. Me acuerdo un caso bien concreto, Carlos, y en este caso en la escuela israelita, en Santiago. Ellos todos los años hacen una gira, en la escuela israelita el principal factor de ingreso es ser israelita, ¿ya? Y ellos hacen una gira una vez al año, qué sé yo, y los últimos años ninguna aerolínea aceptó llevarlos. ¿Y por qué? Porque era tal el caos que se generaba en el avión y no había forma de controlarlo. ¿Por qué? Porque finalmente si había un problema, el tío era el dueño de la aerolínea. Claro. Entonces es re complejo, Carlos. Ahí lo que tú necesitas principalmente es el apoyo de la parte directiva, ¿ya? Es la parte directiva la que tiene que dar señales muy claras de respeto hacia sus profesionales o a sus equipos de trabajo, y a partir de eso, que te dejen trabajar. Eso es en el fondo, ¿ya? Pero es difícil, es difícil. Y hoy en día, como están todos estos, es tan fácil denunciar por cualquier cosa. Entonces tú no te das cuenta y te grabaron un comentario, después salió de contexto y ahora resulta que eres un discriminador. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con el fondo, con lo que decimos y todo eso. En los colegios es bien delicado, ¿ya? Bueno, nos queda bien poquito tiempo, estoy viendo acá. Quería mencionarles dos personajes más y después ustedes me preguntan si surgió uno más. Y bueno, los dos que les quiero mencionar es primero las personas con deprivación sociocultural. Esto no lo van a encontrar en ningún libro porque no está, no existe. Pero sin embargo, con Horst nos hemos dado cuenta de que una persona, por ejemplo, que no terminó el octavo básico, obviamente es una persona que está en situación de vulnerabilidad, ¿ya? Una persona analfabeta está en una situación de vulnerabilidad. Una persona adulta mayor, ¿cierto? Hoy día nomás hablaban de una gente que fue engañada con unos fumigadores falsos en Santiago, ¿cierto? ¿Y quiénes son las víctimas de esos delitos? Los adultos mayores. Disculpa, Carlos, ¿me quieres decir algo? Ah, que te veo la mano ahí ya, disculpa. Ya. Entonces, con la gente un poquito más vulnerable, personas que a veces no saben hablar, hay que tener harto cuidado. Por ejemplo, el uso de garabatos en muchas ocasiones es por falta de lenguaje, ¿ya? Entonces, cuidado con esto. Imagínense que llega una persona a atenderse contigo, con cualquiera de las damas que está acá, por ejemplo, ahí con la Benito Morales, o con la Claudia Acuña, o con la Yusef. Y viene esta persona y dice, puta, señorita, es que puta no podía hacerlo, puta aquí, puta, y al final te ha dicho puta 3, 4 veces. ¿Cierto? Y tú decís, pero ¿cómo si yo ni lo conozco? En este caso, él no te está ofendiendo. O si te dices que yo le dije, bueno, tengo que ocupar el garabato para que se entienda, es que yo le dije al weón que hiciera esto, que aquí, que allá. Entonces, no es que ese gallo sea desubicado, bueno, es desubicado igual, pero hay veces que es porque no tiene lenguaje. Entonces no sabe hablar de otra manera. ¿Ya? Por lo tanto, yo no lo puedo tratar con el mismo criterio que trataría a una persona educada. Ahora, ¿quién tiene que bajar el lenguaje? ¿Quién tiene que acomodarse a la realidad del otro? Somos nosotros.
porque nosotros estamos en este curso para aprender habilidades blandas. Por lo tanto, si tengo que simplificar mi lenguaje, si tengo que recurrir a ejemplos muy básicos, tengo que hacerlo. ¿Ya? Me acuerdo una vez que fuimos a dar un curso a una localidad en Huara, al interior de Iquique, un pueblo rural muy, muy chiquitito, y teníamos que dar una clase de emprendimiento. Y antes de entrar a la clase, Jorge me dice, me advierte, me dice, Ingrid, acá hay que dar ejemplos básicos y todo. De repente entro a la charla y veo a Jorge dando un ejemplo de conejo. Decía, mira, imagínense que yo compro un conejo y después compro una coneja. Y después nacen conejitos y hacemos un emprendimiento de conejo. Y yo estaba súper nerviosa, decía, pero ¿cómo tan básico? Y en eso una señora levanta la mano y dice, yo hice eso. Y el de al lado viene y dice, yo hice lo mismo, pero con cuye. Y resulta que esos eran los emprendimientos. ¿Se va entendiendo? Entonces, yo tengo que ir al lenguaje de la persona que está recibiendo la información. Soy yo el que se tiene que mover. Y bueno, acá hay otro aspecto importante. Cuando ustedes vean a una persona que se den cuenta que socioculturalmente está por debajo de ustedes, trátenla siempre de usted. Siempre, siempre. ¿Ya? Tutear a todo el mundo es un error. Sobre todo los profesionales jóvenes que les han enseñado que hay que tutear a todo el mundo. No, 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 no. ¿Ya? A la gente con deprivación sociocultural siempre de usted. ¿Y por qué de usted? Porque esa persona no se atreve a tratarte de tú. Por lo tanto, si tú la tuteas, la estás poniendo inmediatamente por debajo tuyo. ¿Ya? Entonces, en sus lugares de trabajo, el auxiliar de servicio, el conductor, etcétera, siempre el trato de usted. Y bueno, sobre este tema, lo último, las personas analfabetas, acá hay que tener mucho cuidado. En general, las personas analfabetas sienten mucha vergüenza de ser analfabetas. Por lo tanto, hay dos conductas muy típicas del analfabeto que yo quiero que ustedes sepan. La primera es decir, no traje los lentes. ¿Han escuchado eso? Es muy típico, no traje los lentes. Entonces, cuando ustedes escuchen esto y supongan o intuyan que puede haber analfabetismo detrás, ¿qué se hace? Usted llama a la persona en privado y le ofrece ayuda para llenar el formulario, para contestar la encuesta, o para lo que sea que tenga que hacer. Siempre en privado. Siempre en privado. Ahora, ojo, el analfabeto es seco para los números. De plata no se les va ni una, ¿ya? El problema es principalmente en la escritura y en la lectura, obviamente, ¿ya? Pero, por ejemplo, nos vamos a encontrar con mucho comerciante que es muy hábil con los números, pero que tiene dificultades, como les digo, en la lectura y escritura. Ahora, esto no es menor, porque, por ejemplo, para sacar licencia a conducir es requisito leer y escribir. Hoy en día, para todo prácticamente, tú puedes tener un eléctrico súper capo, pero si el eléctrico no tiene el cuarto medio, es difícil que pueda entrar a una compañía grande. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Y bueno, el otro argumento que ocupan en general los analfabetos es que suelen andar con algún niño, más o menos de hasta unos 8 o 9 años. Esto es muy típico. Entonces van, por ejemplo, va un niño con la abuelita, y la abuelita le dice, mijito, ¿dónde se firma acá? ¿Dónde se anota? Y el niño le rellena los casilleros. ¿Ya? Eso también es muy común. ¿Y por qué son niños de hasta 9 años? Porque es un niño que no alcanza a juzgar que el adulto no lee. Entonces no es vergonzoso. ¿Sí? ¿Ya? En general a eso se debe. Y bueno, el último, porque ya estoy en la hora, ya me están acá marcando una lucecita. Chiquillos, el último caso que les quería comentar son las personas psiquiátricas. ¿Ya? Aquí se abre un mundo completo. Lo primero que tenemos que saber que en general a las personas psiquiátricas les encantan los trámites. ¿Ya?
Entonces es muy común que, por ejemplo, una persona con esquizofrenia empieza a demandar a medio mundo. Y va a la fiscalía y hace una denuncia, perdón, a la defensoría, bueno, cualquiera de las dos. Hay mucha gente que se entretiene yendo al CERNAC o pasando por la municipalidad, ¿ya? Entonces, ojo con la parte psiquiátrica. En general, ¿cuáles son las patologías que conocemos más comunes? Por nombrar algunas: la esquizofrenia, la depresión, la bipolaridad, la psicosis, ¿cierto? Son una serie de patologías psiquiátricas. En general, ¿qué hace la diferencia entre lo normal y lo anormal? Es la pérdida de juicio de realidad. ¿Ya? Eso es como el punto. Porque todos, de alguna manera, tenemos un grado de locura. Todos. Yo les veo sus caras aquí y sé que algo de locura todos tenemos, ¿ya? Pero ¿qué hace que esa locura pase a ser patológica? En general es la pérdida de juicio de realidad, ¿ya? Ahora, es difícil que en el trabajo nos encontremos con un esquizofrénico, porque como hay pérdida de juicio, es difícil que nos encontremos con una persona con una depresión mayor, porque normalmente no pueden trabajar. Pero lo que es súper común es que nos encontremos con bipolares. ¿Ya? ¿Y qué son los bipolares? Son personas que en general fluctúan en su estado anímico y se mueven de la manía, que es una energía exacerbada, a la depresión. Y bueno, ahí también hay técnicas de trato con cada uno de los personajes psiquiátricos, para los que tienen relación directa, por ejemplo, no sé, en el caso de la gente que atiende público, importante conocer un poquito de las patologías, o si alguno quiere me pregunta después, con todo agrado le contestaré. Y bueno, estamos en la hora, recién ya me vinieron a poner acá el horario, y los invito a hacer preguntas, por favor, consultas, aportes. Disculpa, yo tengo una pregunta. Sí, mira, me pareció súper clarito los perfiles que nos hemos rodeado constantemente. Hay un perfil particular en mi trabajo de una persona que es desubicada. No sé si entra en un perfil de los que tú mencionaste, pero esta persona, yo no sé si lo hace con alevosía. En algún momento yo pensé que era parte como de intencionalidad, un poco de dolo, pero me fijé que en realidad es así en realidad ella. Y el problema es que es mayor de edad, entonces a veces me es complejo plantear las cosas. Yo creo que con la técnica del DEF va a ser mucho más fácil para poder hacer. Pero existen estas personas que son súper desubicados y creo que a lo mejor también es parte como del desafío en poder ser asertivos con ellos. Bien, bien. Ya, a ver, la persona desubicada, en general lo que falló en su aprendizaje, por decirlo así, fue justamente la asertividad, ¿ya? Entonces, como no logró ser asertivo, empezó a buscar la atención de otra forma. Y cuando una persona es desubicada, logra atención. Ahora, ¿qué hay detrás de una persona de un adulto, ¿vale? Porque un niño siempre requiere atención. Pero detrás de un adulto que requiere atención constante, lo que hay es una carencia afectiva. ¿Ya? Lo que hay debajo es una carencia afectiva. ¿Y por qué? Porque en general el amor, chiquillos, se manifiesta a través de la atención. Yo atiendo a quien yo quiero, ¿ya? Un niño logra la atención a como dé lugar, portándose bien o portándose mal. Al niño le da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque quiere atención, ¿ya? Porque mientras lo atienden se siente querido. Bueno, con un adulto, esa carencia no somos nosotros los que la van a reparar, ¿ya? Eso es lo que hay que tener claro, Diego. Segundo, todas estas técnicas que yo les estoy dando y que les está entregando Horst sirven con la gran mayoría de las personas, pero hay casos que nosotros los ponemos así entre comillas, que son los casos especiales, ¿ya? Con estos casos, en general, más que técnica, hay que desarrollar tolerancia y paciencia, ¿ya? Pero es complejo. En el trabajo tener gente así que está todo el rato sacándote de contexto, dando un aporte que nada que ver,
te quita tensión, desvía la energía, afecta el clima laboral. Ahora, el DES sirve, Diego, eso sí, yo te lo aseguro, el DES, y para todos se los comento, realmente es una herramienta potente, hay que practicarlo, porque uno se equivoca, uno no se da ni cuenta y está atacando al otro. Y sirve para todo, hasta para ir a cambiar una carne al supermercado. ¿Ya? Si te salió un producto malo y lo quieres ir a devolver, anda y ocupa el DES, describe. Compré esta carne ayer y me salió mala. A mí me molestó porque yo tenía una comida y dejé a mis invitados, tuve que improvisar. Por lo tanto, especifico, le quiero pedir que me cambie la carne y así yo voy a volver a venir a este supermercado sin ningún problema. ¿Sí? Entonces se puede ir aplicando a diferentes contextos. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta, consulta, aporte? ¿Nadie? ¿Alguna consulta? Una cosa, solamente algo pequeño, cuando hablamos de esta técnica del DES, ¿ya? A veces no sé por qué los ejemplos se han dado quizás a nivel de personas, el que fuma, la persona que me va a cambiar la carne, que quizás en el nivel de la jerarquía de una institución estamos como al mismo nivel, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando, o sea, me gustaría de repente, cuando es tu jefe y... buenísimo. Claro, cuando es tu jefe, o sea, ¿cómo yo, oye, y hay cosas que me molestan, ¿no? O quizás un poco abuso, ahí quizás requiere, y soy yo, no contra, pero que tengo que aplicar esto porque el tema de la carne y de que te cambie la merluza o el pescado es como fácil, decir, oiga, por favor, sabe qué amablemente, pero cuando es tu jefe, ahí me... Ya, bien, Marcia, súper buena pregunta. Mira, el DES sirve igual en todas las direcciones. Nosotros con Horst, cuando hacemos este curso presencial, hacemos mucho lo que es role-playing. Y ponemos, por ejemplo, el caso de que tu jefe te diga un sobrenombre. ¿Vale? Y a ti no te gusta, pero es tu jefe. Entonces, por ejemplo, yo me llamo Ingrid y mi jefe me dice Rusia. ¿Ya? O me dice gringa, no sé, por dar cualquier ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a lo que decía la asertividad, yo tengo derecho a ser llamada por mi nombre. Es mi derecho. Y la asertividad dice que yo tengo que luchar por mis derechos. Entonces, con un jefe tengo que ser capaz de decirle, oiga, jefe, sabe que cuando usted me dice Rusia o me dice gringa, a mí me molesta porque la verdad que yo me llamo Ingrid y siento que me baja el perfil que me diga Rusia en contextos laborales. Por lo tanto, te quiero pedir que ¿Se va entendiendo? Te estoy dando un ejemplo cotidiano, Marcia. Una vez escuché un caso en Gran Minería, ahora que me estoy acordando. Resulta que un gerente máximo mandó una tabla Excel con una tabla dinámica, te estoy hablando, no sé, millones de datos. Y viene y le pide a los superintendentes, ¿cierto?, que hagan tal análisis de datos y resulta que la tabla venía en PDF. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Que de los 4 superintendentes, 3 empezaron a copiar los datos. Y uno fue capaz de decirle a este tipo que era de India, era un hindú, imagínate, que lideraba en este caso TEC, que es grande, ¿ya? Y este hindú, que era asesor de TEC, le pide esto a los superintendentes, y de los 4, uno le responde de vuelta, en inglés obviamente, le dice, estimado tanto, le comento que no podemos proceder, porque decirle no a un gerente ya es complejo. No podemos operar porque la tabla viene en PDF. El gerente se demoró 2 minutos en mandar la tabla en Excel y solicitar los mismos datos. Pero los otros 3 superintendentes, chiquillos, cargos altos, no fueron capaces de decir algo tan simple como mándame la tabla en Excel. ¿Mm? Claro, entonces se aplica, Marcia, en ambas direcciones. Ahora, si la jefatura no recibe, ya de ahí ya no nos podemos acercar, ¿cierto? Uno llega hasta un punto y ya después lo que el otro haga varía, pero se puede, claro que sí.
Bueno, estamos en el horario, Jorcito, no sé si quieres dar algunas palabras de cierre. Sí, brevísimamente, lo que pregunta Marcia, yo creo que tu respuesta es muy buena. La asertividad funciona en nivel horizontal y vertical. Ojo, pero acá en Chile también tenemos demasiado temor a los jefes. A un jefe se le pueden decir cosas bastante fuertes, pero si lo haces con el desk, no hay ningún problema. Y eso te lo garantizo porque lo hemos puesto en práctica en muchas ocasiones. Bueno, ha sido un gusto verlos a todos y todas y nos vamos a dar una tarea voluntaria, pero tratemos de hacerla. Pongamos todos en práctica la asertividad. Recuerden, luchar por tus derechos. Por ejemplo, lo que decía Ingrid recién, si me tienen un sobrenombre, oiga, don Fabián, por favor, mi nombre es Ingrid, yo espero que usted me llame por mi nombre. Segundo, aprender a decir no, sin sentirte culpable. Y tercero, expresar lo que uno siente o piensa. Por ejemplo, me molesta que pongan la música fuerte, me molesta el televisor a ese volumen, no me deja concentrarme, etc. Esa va a ser un poco la tarea. Poner en práctica y avanzar en asertividad. Aunque sea un poquito. Yo sé que es muy difícil, pero avancemos un poquito en asertividad de aquí al jueves. Nos quedan solamente 2 días. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Creo que ha sido una buena jornada. Así que agradecida. ¿Les vamos a mandar el material de esta charla ahora mismo o a más tardar mañana en la mañana? Y el jueves nos toca inteligencia emocional, si no me equivoco, Jorge. Sí, me parece que sí. Bueno, bien. para responder aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que estén Muchas bien. gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ya saben, Saludos, buen que estén bien. Reineta. Igual. Chao, chao. Chao, chao. Ok. Chao. Chao, chao a todos. Gracias. Gracias a ti. Chao, Moni querida, nos vemos. Marcia, ¿me querías decir algo? Ah, que te veo la manita ahí. Chao, Yuset.